Bienvenidos a Viva Mejor, la conversación continúa y aquí estamos hoy como todos los días martes teniendo un breve estudio bíblico. Lo hicimos en el programa radial, no vamos a repetirlo ahora, siempre hago esa aclaración para aquellos que quizá no saben que tenemos un programa radial y nos han encontrado aquí en YouTube o en Facebook porque sus familiares, sus amigos le han compartido este video. Gracias a ellos, dele gracias a usted a ellos también, pero de nuestra parte, pero les animamos siempre a escuchar el programa radial. Y usted dice, bueno, yo no vivo en Colorado, o estoy en un área donde la frecuencia no llega, o estoy en otro país inclusive. Recuerde que usted puede ir a radiolared.net, ir a los podcasts, encontrar Viva Mejor, y aquí estamos. Y usted puede escuchar, como los que estamos aquí en Colorado, el programa de todos los días, como el programa de hoy. Hoy hemos hablado acerca del problema del mal. Y yo dije, no puedo explicar todo este asunto bíblicamente en un solo programa en una hora. Y aun cuando teníamos la edición de 2 horas, no, porque hay muchas cosas alrededor que hay que analizar para llegar a una conclusión. No es tan difícil llegar a una conclusión rápida porque podemos decir, bueno, esto es lo que dice la Biblia y punto. Pero esto es uno de los temas de la apologética. La apologética es la defensa de la fe. En nuestra Escuela de Ministerios de Colorado varias veces hemos dado esta materia llamada apologética y el problema del mal es uno de los capítulos, digamos, de la materia, es uno de los puntos de las lecciones y nos lleva a su tiempo analizarlo. Y lo tenemos que hacer aún ahí de una manera un poco rápida. Hay casos donde esto lleva semanas de estudio. Hay muchos libros escritos acerca del problema del mal. Y uno pudiera ser un poquito más facilista y simplemente decir, oh, es esto y esto y esto. Pero es tan intrincado. Y la razón por la cual es intrincada, aunque la Biblia tiene la respuesta y vamos a ver eso en un momento, la razón por la cual el problema del mal es intrincado es, como decíamos en el programa de hoy, porque número uno la gente dice, bueno, si Dios existe y Dios es amor, como dice la Biblia, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite que existe Satanás, el diablo? ¿Por qué no lo destruyó de entrada? Nos evitamos todo este problema. Bueno, eso es una cosa que algunos piensan. Otros dicen, como comenté hoy en el programa de radio, bueno, creemos que Dios no existe, directamente no existe, por eso está el mal. Otros dicen, si Dios, como dije antes, si Dios existe, ¿por qué permite esto? Debe ser que Dios no es totalmente bueno. Otros dicen, Dios no es totalmente poderoso, por lo tanto no puede hacer nada con relación al problema del mal. Ninguna de esas posiciones es la correcta. La Biblia nos dice que Dios existe, la Biblia nos dice que Dios es todopoderoso. Bien podría destruir al diablo y lo va a hacer en el futuro, como dice la Biblia, pero bien podría haberlo hecho antes. Bien podría no permitir que estas cosas malas pasen, pero las permite. Entonces Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es santo, 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 dice la Biblia, no hay ni un ápice de mal en él. Pues bien, entonces, si no es Dios el culpable de esto, tenemos que buscar un culpable. Y unos dicen, bueno, bíblicamente el culpable es el diablo, es Satanás. Él fue el que se rebeló estando aún en los cielos. Siendo Lucifer, un ángel precioso de luz, de pronto le surgió querer ser como Dios y ganarle, ¿verdad? En otras palabras, estar por encima de la autoridad de Dios. Inmediatamente, decimos, fue desechado. El Señor Jesús dijo, yo veía que a Lucifer caer del cielo, etc. Ok. Entonces ahí está el gran problema del mal. Entonces llegamos a la conclusión hoy, y por favor escuche el audio del programa. O si usted está aquí en Colorado, hay 3 oportunidades de escucharlo al aire, que 8 de la mañana, 5 de la tarde, 12 de la madrugada. Pero si no, vaya al podcast, porque si no, no va a entender todo esto. Para nada, es un tema difícil. Pero sí sabemos esto, Dios no es el culpable del mal, pero sin embargo Dios permite el mal y llegamos a la conclusión de que Dios usa el mal para sus propios propósitos.
Y pusimos el caso de José. Dios permite que el mal existe. Y pusimos el caso de José en la Biblia. Y ustedes recordarán Génesis capítulo 37, ¿verdad? José es un preferido de papá. Sus hermanos lo envidian al punto de odiarlo, lo celan y entonces lo hacen desaparecer. No voy a contarle toda la historia en los pocos minutos que tenemos, pero vaya a Génesis 37. Entonces los hermanos de José llegaban a odiar a José y estaban celosos de José. Finalmente a Jacob, el padre de José, envía a buscar a José, busca a sus hermanos, ¿verdad? Y le dice a José que vaya a buscar a sus hermanos, y ahí es cuando José es atrapado por sus hermanos, y usted recordará cómo lo tiran a un pozo, deciden no matarlo, Rubén interviene, luego lo compran unos extranjeros como esclavo, pasan los años, y resulta que José se transforma en un líder político. Hay una etapa de hambruna en la tierra, y entonces los hermanos de José son enviados por su padre para ir a buscar comida al lugar donde justamente estaba José, que tiene una inteligencia muy grande dada por Dios para saber cómo ver que esto iba a ocurrir y qué hacer al respecto. Bueno, en fin, la cuestión es que todo el tema termina en que José reconoce a sus hermanos no lo reconocen a él, habían pasado varios años y estaba en otra posición, nunca se imaginaron los hermanos que José era ese líder, pensaron que habría muerto, o estaría quién sabe dónde, y bueno, usted léalo por sí mismo, pero el tema final es que Dios usa lo que los hermanos de José hicieron para mal. José mismo declara que Dios lo usó para bien, porque cuando llegó el momento de necesidad donde toda la familia hubiese muerto de hambre, José estaba en el trono y José tenía provisión para la gente, y él hizo provisión cuando vio a sus hermanos y descubrió quiénes eran. Primero se ocultó de ellos de una manera, luego se dio a conocer llorando, los abrazó, los besó. Los hermanos tuvieron mucho miedo y no me extraña, porque habrán dicho, ahora este es el mero mero, como decimos por acá, y entonces sí nos puede eliminar en venganza por lo que le hicimos. José era un hombre de Dios. Entonces José, en vez de decir no les hablo más, no me miren, o los mando matar, o muéranse de hambre, o nomás traigan a mi papá, no, él los perdona. Esa es la persona que tiene el Señor en su corazón, ¿ve? Él los perdona, manda a buscar a su padre, manda alimentos. Es una maravilla la historia, pero dentro de todo eso usted observe lo que dice José. Él le dice, ustedes, mis hermanos, hicieron todo esto para mal, pero Dios lo usó para bien. Y hay varias historias verídicas, comprobables, inclusive comprobadas por la arqueología. Estos personajes existieron, no son un invento, una imaginación, como a veces le enseñan a nuestros hijos en la escuela o universidad. Estas son historias verídicas. Y el Señor nos muestra en su palabra que Él usa el asunto del mal para su gloria. Y un día el mal culminará. Eso es lo que la gente no quiere a veces entender, o no le explican. Un día el mal culminará. Un día Dios dice la Biblia, lea el libro, por ejemplo, Apocalipsis, y ahí se ve el final de la historia, se ve el final de Satanás y sus demonios, se ve el infierno preparado para el diablo y sus ángeles, se ve la redención de los hijos de Dios, usted y yo. Somos reales redimidos, pero nuestro cuerpo glorificado eternamente con el Señor, no más contacto con el pecado, no más Satanás dando vueltas, no, nada. Entonces, hasta que llegue ese momento, el mal existe, Dios lo usa para sus propósitos. Ahora uno dice, bueno, hay algo más que preguntarse. Bueno, mire, ¿cómo iba a mostrar Dios su gracia, su amor, su poder, su gloria, si nunca hubiese pasado nada? Si Adán y Eva no hubiesen pecado, bueno, decimos nosotros, sería mejor. Ya, no digo que sería mejor cuando uno lo piensa así fríamente, pero la gracia y el amor de Dios
es maravilloso porque se muestra en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Adán y Eva tenían una relación maravillosa con Dios antes de la caída. Sin duda entendían y sabían que Dios los amaba. Pero el Señor Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que este amor, el dar la vida por su amigo. Y él dijo, yo soy vuestro amigo si ustedes hacen lo que yo mando. Entonces, el amor de Dios hacia Adán y Eva era maravilloso, perfecto, siempre será y siempre es. No fue perfecta la reacción, la relación de Adán y Eva con el Señor a partir del pecado. Pero ¿verdad que el amor de Dios como que se agiganta cuando uno piensa, Dios podría haber eliminado la raza humana? Dios podría haber exterminado inmediatamente a Adán y Eva. Humanamente hablando, diríamos, y esto solamente humanamente hablando, Dios hubiese evitado un gran dolor de cabeza. A Dios no le va a doler la cabeza, es una expresión, por supuesto. Pero en vez de hacer eso, Dios envía a su Hijo en forma de hombre para morir por nosotros y resucitar venciendo al diablo, los demonios, la muerte, el pecado. Cuando uno mira todo esto, todo el consejo de Dios en la Biblia, dice, wow, Dios permite el mal, pero se glorifica en eso, porque el perdón de Dios, en vez de haber exterminado a la raza humana, y el diablo ganado, lo logré, exterminé la raza humana, no, Dios siempre es vencedor, Dios sabe que hay sufrimiento, Dios da al ser humano creado a su imagen y semejanza, el que el ser humano tenga la oportunidad de arrepentimiento, aun cuando Él sabe que muchos no van a querer arrepentirse y automáticamente van a ser condenados. Digo automáticamente porque es lo que está anunciado, pero es la elección en cierta manera de la persona, hasta cierto punto, eso es otro tema, pero lo que estamos diciendo es, yo miro esto y digo el gran amor de Dios, porque es como cuando uno dice, deme una prueba de amor. Y no estamos hablando de las cosas sucias sexuales que a veces se usan en esos cantos acerca de eso. Estoy diciendo, ¿cómo sabe un hijo o una hija que su papá o su mamá de verdad le aman? Lo cree, lo siente, lo alimentan, entonces si papá y mamá me aman, me dice que me aman. Pero ¿no es acaso cierto que cuando algo malo pasa y papá y mamá están ahí para nosotros, uno dice, sabía que papá y mamá me amaban, pero nunca me imaginé que me amaban hasta este grado, hasta este nivel? Eran capaces de dar su vida por mí si fuera necesario. ¡Wow! Entonces uno despierta a la realidad de decir, este problema o esta enfermedad o esta situación me demuestra que en realidad el amor de papá y mamá es muchísimo más grande de lo que yo antes sentía y creía y experimentaba. Entonces yo pienso que tal vez Adán y Eva, aunque conocieron el pecado y fueron muy tristemente echados del jardín del Edén, cuando Dios les viste con pieles de animal y cuando Dios les da la promesa ahí en Génesis 3, de que Él enviará al Salvador, porque cuando habla de la simiente en la mujer y todo, si ellos captaron eso, de alguna manera lo interpretaron, Dios le ayudó, tienen que haber entendido, bueno, es horrible el sufrimiento que estamos viviendo, extrañamos lo que era antes quizá, pero wow, el amor de Dios es impresionante. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios usa, como en la historia de José, el problema del mal para sus buenos propósitos. ¿Ok? Piénselo. Hasta la próxima. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.